quiero compartirles un tema, ya días lo andaba en mi mente y pues lo he concretizado este día y parte de esta madrugada para poder exponerlo. Es un tema de enseñanza basado en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22, donde se establecen unos consejos del apóstol Pablo a su hijo en la fe, a su hijo espiritual, engendrado en las prisiones, porque Timoteo fue engendrado en las prisiones. Allí dice la Biblia que Pablo engendró a Timoteo, su hijo espiritual, en la fe y lo llevó a convertirlo en un líder. Óigame bien, 1 Timoteo capítulo 5, verso 22. El tema le he titulado hoy 100% consérvate puro. Escúchalo bien. 100% consérvate puro. Si tienes la imagen, pues lo puedes poner. Dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 5:22, en su primera carta a Timoteo y a la iglesia, y le dice a través de estos consejos: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y vea el imperativo, vea este adjetivo ahí donde dice consérvate puro. Óigame, consérvate puro. Escucha, iglesia, aquí vemos un enfático consérvate puro, del imperativo de conservarse, cuidarse, guardarse, que es lo que Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo. Consérvate puro. En tiempos difíciles que vivimos hoy, en un mundo tan contaminante, en un mundo tan influyente, en un mundo que hoy vemos a nuestro entorno, a nuestro alrededor, cómo nos quiere absorber, cómo como un imán nos quiere atraer a la contaminación, a la mezcla, al pecado, a la inmundicia. Y muchos tristemente son arrastrados, muchos tristemente son jalados, atraídos. Pero que hoy la palabra es para cada uno de nosotros: consérvate puro. Qué difícil es poder conservarse en estos días. La Biblia nos muestra el ejemplo de aquel hombre llamado Lot, que abrumado, dice, por todo lo que había alrededor de ese mundo donde él vivía, en esas ciudades perversas, impías, que hasta el día de hoy no ha habido ciudad como esas, Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no ha habido? Porque todavía no hay ciudades que han sido arrasadas y destruidas. Y Dios tuvo que destruir estas dos ciudades debido a la perversión del mal, a la contaminación. Y donde este hombre llamado Lot el justo perdió a su esposa porque fue contaminada, fue atraída por ese mundo de Sodoma y Gomorra. Y sabemos la historia de sus hijas. Escucha, iglesia, dice el apóstol Pedro que este hombre justo, dice que afligía cada día su alma viendo los hechos vergonzosos, inicuos, perversos de esta gente. Miren, hay países con más liberalidad de pecado, de contaminación. A veces nos asustamos al ver cierta cosa, pero hay otros países, óigame, donde usted quisiera mejor no tener ojos para no ver, porque verdaderamente la contaminación, el pecado es tremendo. Dice que Lot, dice, afligía su alma viendo todo este mundo, pero aún así, dice la Biblia,
Job se mantuvo y fue salvado, fue guardado, guardó y se conservó aún en ese mundo de pecado. Daniel, los 3 jóvenes aquellos, Sadrach, Mesach y Abednego, la Biblia nos muestra que vivían en un mundo pagano de Babilonia, en un mundo contaminado, que no solamente era el entorno, sino hasta lo que comían. Tuvieron que definir en su vida y proponerse en su corazón no contaminarse, no solamente con lo que miraban, no solamente con lo que oían, sino que aún hasta con lo que comían tenían que proponerse a no aceptar esa comida. Y hoy cuánta contaminación, no solo por la vista ni por el oído, sino hasta por la comida hoy. Usted ni cuenta se puede dar si está comiendo comida drogada con ingredientes, óigame bien, contaminados de droga, de situaciones. Vea qué interesante, iglesia. No impongas con ligereza las manos. Primer consejo del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, diciéndole: no impongas con ligerezas las manos a ninguno. Miraba la definición de este consejo del apóstol a su hijo Timoteo en la fe. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Usted y yo tenemos que saber a quién de amigo o a quién muchas veces de compañero hasta podemos tener que darle la mano. ¿Sabe que el apóstol Pedro hace una advertencia y dice: aún la ropa con que ellos andan, ténganla de lejos? Ropa contaminada. Mire, hay gente que a veces se siente el mal en su vida, lo refleja, lo manifiesta. Sus ropas, su presencia física muestra a veces la maldad, muestra la contaminación. Y se nos advierte a tener cuidado, a no imponer con ligereza la mano. Si bien este consejo va dirigido a su hijo en la fe, Timoteo, a que tenga cuidado cuando alguien llegue y le diga: mira, Timoteo, ora por mí, ponme las manos, dame un abrazo, necesito un abrazo, necesito que me des necesito sentir tu calor. Cuidado, porque usted no sabe a veces cómo el diablo opera. Muchas veces. No olvido nunca que en su testimonio, un evangelista famoso en Estados Unidos, su nombre es Mike Francine, vino a Honduras, llenaba estadios, y dice que él en una administración, mientras ministraba en un evento, dice que de repente, imponiendo las manos, dice que una mujer, cuando él impuso las manos, le agarró la mano y se la metió en su pecho. Ese hombre, de allí en adelante vino su caída. Vino su caída y él lo manifestó. Que de ahí en adelante, que el diablo diseñó, que el diablo hizo, que el diablo obró, pero de ahí en adelante este hombre se vino hacia abajo y él lo manifiesta en su testimonio. Escuche, iglesia, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Es una advertencia del cuidado que cuando ministramos, porque mire, iglesia, a veces aún dentro de la administración hay gente que más que un toque de nuestra mano
de poner nuestras manos sobre su vida para bendecirlo, necesita más, óigame bien, un sacudimiento de liberación en su vida para que se desprenda todo aquello contaminado, todo aquello que muchas veces carga del mal y que no se puede muchas veces desprender. Y Pablo hace este primer consejo a su hijo Timoteo y le dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, medita, discierne, deja que el Espíritu Santo te guíe a saber a quién le has de poner las manos. Y le dice: no participes ni participes en pecados ajenos. Como segundo consejo, no participes en pecados ajenos. Cuídese, iglesia. Es parte de conservarse puro hoy, de andar participando en chisme, de andar participando en mesas, en reuniones donde usted sabe que el salmista habla y dice: bienaventurado aquel, dice en el Salmo 1, bienaventurado, dice, el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ni estuvo en silla de escarnecedores. Hablando sobre el cuidado muchas veces que debemos de tener, aún con las relaciones personales, entre amigos o entre compañeros de trabajo, el cuidado, el saber cómo saber interactuar con pureza. Hay recomendaciones. El apóstol nos habla en Efesios, dice que no seamos partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que tenemos que reprenderlas. Cuidado, donde usted muchas veces se siente, donde usted comparte, donde usted esté. Siempre el apóstol nos daba como jóvenes cuando estábamos este consejo: no lleves a Cristo a lugares donde tenga de qué avergonzarse y te va a dejar solo allí. Cuídense, decía a los jóvenes en su momento, cuídense de llevar a Cristo a lugares donde va a tener que avergonzarse, sentirse afligido. Y la Biblia nos habla: no contristemos al Espíritu, bajo ese cuidado muchas veces. Pero el centro del mensaje de este texto lo baso en la palabra última, en un enfático consérvate puro, que viene del imperativo de conservarse, cuidarse, guardarse. Escuche, iglesia, dentro de la definición y el concepto, la palabra puro viene del latín purus, que define limpio, libre de suciedad o mugre, y dice sin mezcla. El adjetivo puro define algo que está hecho de una sola sustancia y no está mezclado con ninguna otra. Una sustancia es pura solo cuando no es mezclada con ningún otro material. Puro, libre de los agentes o influencias contaminantes, que es lo que define el diccionario sobre la palabra puro. El llamado solemne del apóstol Pablo a su hijo espiritual en la fe, Timoteo, es: consérvate puro, evita contaminarte, evita mezclarte. Óigame, la palabra nos habla que algo no puro es una aleación o una mixtura o una combinación o mezcla. Óigame, cuando algo no es puro, es eso, es una aleación o una mixtura o combinación o mezcla. ¿Ha caído en algún engaño usted? ¿En alguna trampa donde le dijeron: mire, 100% puro, cómpremelo, le vendo estos aditos, le vendo esta cadena, es oro puro, le dice?
Le voy a vender este perrito, dice 100% de raza puro. Y le salió más aguacateo que a ver qué. Hoy encontramos mucha definición, mucho alusión en cosas que le dicen y que trae membretado 100% puro. Pero ¿quién le garantiza verdaderamente que eso es 100% puro? La miel, ¿cuántas veces ha caído usted comprando miel? Miel es pura y usted la ve amarillita. Y después la mete al congelador y después la ve toda blanca de abajo, mezclada. ¿Cuántos no han caído en esa situación de que se han dejado engañar por cosas que le dijeron, mire, es 100% puro? Mire, esta camisa es original, cómprela, pura. Puro algodón. ¿Y cuál algodón? A la hora de lavarlo. ¿Quién no ha caído en esas situaciones? Óigame bien. Mire, si hoy hasta el mal se asegura. Perdóneme, pero hasta los narcos se aseguran si la cocaína que va a comprar es 100% pura y tienen cómo probar. Hasta los que lavan dinero ahora se aseguran no del jabón que van a comprar para lavarlo bien, ¿verdad? Ni del detergente para lavarlo bien. Se aseguran con maquinitas especiales, óyeme bien, para poder asegurarse que no vayan a ser falsos. Escucha, iglesia, ese es el llamado solemne del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Consérvate puro, evita contaminarte, mezclarte. De introducción del mensaje, escuche, me llama mucho la atención mientras estudiaba, el Espíritu Santo ponía en mi mente, mi corazón, para definirlo hoy, esta noche, con cada uno de ustedes, que Dios ordenó dentro de la introducción del mensaje que todo lo que debía de estar dentro del tabernáculo y lo que iba a ser como un elemento, como cosa para poder ser parte del tabernáculo y ser como instrumentos o elementos, óigame bien, tenían que tener, número uno, como requisito, tenía que ser 100% puro. Oigan, encontramos primeramente que Dios estableció que el candelero de oro debía de ser de oro puro. Escúchelo bien. Éxodo 25:31 encontramos la ordenanza de Dios. Si a usted le han dado gato por liebre es problema, pero a Dios jamás le van a dar gato por liebre. Óigame, dice, harás además un candelero de ¿qué dice ahí? Vamos, ¿de qué dice? De oro puro. ¿Usted ha comprado algo que le dijeron que era oro puro? ¿Usted sabe hasta dónde se puede definir algo como puro verdaderamente? ¿Sabe el porcentaje que debe de tener para que tenga el oro verdaderamente la definición o la plata de que es pura? Pregunto, ¿hay alguien que lo sabe? ¿Ah? ¿Cuánto dijo, anciano? Entonces no sabe. Pues usted sabe cuánto es la definición para saber que algo en el porcentaje para poderse definir como puro. ¿Cuánto debe de ser el porcentaje que le avale como garantía? ¿Ah? ¿Cuántos han comprado oro aquí? Levante la mano. Vamos. Tú compraste oro y de 24 quilates. Y te dice que de 24 quilates es oro puro. Sabes que es de oro, pero no sabes si es puro. O sea que de 24 quilates no sabes si ese porcentaje se puede declarar como oro puro. ¿Quién más ha comprado?
¿Ah? ¿Pastor, a usted? No. Sí. ¿Quién anda de 12, de 18 quilates, 24 quilates ahí? De 24, de 18, de 5, de 4, de 3. Pregunto yo en esta noche, ¿usted sabe cómo se puede definir en el porcentaje algo para que pueda definirse como puro? ¿Qué porcentaje debe de tener más alto en la recomendación, por así decirlo, de las matemáticas? ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sabe, ¿verdad? Bueno, vaya, estudie y busque entonces para que se asegure. Porque si no va a seguir comprando algo que le dice, mire, 100% puro, y usted, asegúrese. Yo aquí lo tengo, pero se lo voy a dejar de tarea. No estamos en un congreso profético. Sol Vallejo, donde yo oigo ahí cuando dicen, dígalo, suéltelo, profetícelo. No. Estamos enseñando. Escucha, iglesia. El candelero debía de ser de oro puro para ser un instrumento de Dios que iba a traer luz, alumbramiento, que esa luz alumbraba y alumbraba hacia el lugar santísimo su luz. O sea, el propósito de la luz del candelero no era como un adorno, un detalle, como algo hermoso que estaba allí. Su propósito era que su luz iluminaba todo hacia llegar al lugar santísimo. Y debía de ser de oro puro. Escuche. Usted puede encontrar en la Biblia mucha definición. Se habla de el oro de Ofir. Se habla de otro oro que tiene otro nombre. Hoy encontramos aquí oro guayape. Hoy encontramos aquí oro italiano, oro de qué, no. Pero que si verdaderamente es oro o solo del nombre, yo no lo sé, ¿va? ¿Cómo se lo vendieron a usted? Así que usted averígüelo verdaderamente. Escuche. Segundo, encontramos dentro de la introducción que Dios pidió que se hiciera un aceite especial llamado el aceite de la unción, y que ese aceite tenía que venir, dice, de lo que era del olivo, y debía de ser 100% extra virgen puro. Escúchelo. Éxodo 37, 29. No solamente nos habla del aceite. Hoy a usted lo ungen con cualquier aceite. Hay gente que hasta con aceite de carro andan ungiendo ahí. Hasta de comida, porque llega uno a la casa y tiene aceite aquí. Ay, no tengo. Pero aquí tengo este mazol, aquí tengo este. Y dele pues, desde ahí usted está violando la ley de la Biblia. Yo he visto gente que, no solo ando el del carro, ahí ando que me sobra, ahí siempre, tráigalo pues, lo vamos a ungir. Oiga, mi iglesia, mire lo que dice: hizo así mismo el aceite santo de la unción y el incienso puro, aromático según el arte del perfumador. Aquí Dios ordena que se debe de hacer el aceite de la unción, y usted sabe los otros componentes que componía para hacer el aceite de la unción. O escúchelo, y habla del incienso que debía de ser puro, no mezclado, no contaminado, no un 50%, no un 80%, tenía que ser 100% puro. El aceite de la unción comprendía, escúchelo bien, de 4 elementos establecidos, que era primeramente el oliva, y usted puede ver ahí en el libro de Éxodo la cantidad que Dios pedía, la mirra, la canela y la caña, y se establecen las medidas que debían de ser, y debían de ser
puros. Escúchelo bien. La Biblia nos habla también en Éxodo 30:19 que Dios estableció un instrumento que se llamaba la fuente de bronce. Escúchelo bien, que era la que tenía que contener el agua de la purificación. Y no era agua, hoy usted bebe tantas aguas que aquí uno no sabe de dónde las traen verdaderamente. No, mire que esta es agua pura y solo Dios sabrá a ver de dónde será. Tantas marcas y usted no sabe si verdaderamente tienen la pureza, tienen la garantía, el certificado de que usted está bebiendo, o es mejor la de la llave. Recuerdo que cuando estaba el presidente de ahora, que fue alcalde, decía: tome sin miedo el agua, dice, mire, es agua 100% pura. Y se todavía tomando así unos vasos ahí. Pero Holbert creo que lo hacía, pero yo creo que ya le tenían preparado un vaso nuevo de agua, a ver de dónde, porque si usted toma agua de aquí de las llaves, olvídese, en 2 segundos usted va volado para el Catarino, el San Felipe o el Hospital Escuela, a ver. Sí. Vea que la fuente de bronce Dios ordenó que tenía que ser del bronce, pero del bronce puro, del bronce del que habla el libro de Apocalipsis y del que habla el libro de Daniel, del bronce bruñido, puro. Hoy hay bronce que encontramos, pero que ni siquiera es el 30 o 20% de pureza. Me llama mucho la atención esto, iglesia, porque estos elementos e instrumentos Dios pedía que tenían que ser puros, 100%, escúchelo bien, 100%. Lo que esté en su casa, lo que sirve, lo que ministre, debe de ser 100% puro. Estar 100% puro. No mezclado. Le voy a dar más un poquito la definición sobre este texto. Dice en la aplicación: consérvate puro. Dice estar moralmente limpio, sin mancha ni mezcla. Escúchelo. Ni mezcla. La palabra puro en la definición se define algo que verdaderamente no debe de tener mezcla. Porque un producto, un mineral, una sustancia, cuando ya se mezcla, pierde su pureza. Y la mayor definición para lo puro es que no tiene que estar mezclado. Mezclado, escúchelo. Iglesia, me llamaba mucho la atención Esdras capítulo 9, verso 1 y verso 2 del libro de Esdras. Me llamaba mucho ahí mientras estudiaba, me traía a la mente esta historia que Esdras encontró en el pueblo de Israel, que cuando venían del exilio de Babilonia y cuando estaban haciendo censo para entrar a Jerusalén, para ser parte ya de la promesa, para poder estar en el lugar santo que era Jerusalén, que Dios había elegido a Jerusalén. Me llama mucho la atención porque cuando empiezan a hacer censo para los que van a entrar, escuche bien, en esta historia dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, feos, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Pero vea el siguiente versículo, el 2, dice Esdras, y el que está dándole la noticia pega un grito de protesta y le dice a Esdras:
porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y mire, esto me pegaba mucho. Vea, y el linaje santo, o sea, en otras Biblias dice el linaje puro. En la original dice el linaje puro, dice, ha sido mezclado. Ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y este pecado, esta mezcla, lo que lo comenzaron primero no fueron los del pueblo, no fueron los que no eran partícipes, sino dice, óigame bien, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Estos fueron los primeros en mezclarse. Los que eran llamados a ser santos, a ser ejemplo, los que eran llamados a cuidarse, a conservarse puro, a conservar su semilla pura, limpia, fueron los primeros en mezclarse, en cometer este pecado de mezclarse. Los príncipes y los gobernadores, dice, han sido los primeros en cometer este pecado. La definición es eso, de conservarse puro y no mezclarse. Que lo puro no se mezcle con lo profano. Que lo puro no se mezcle con el agente contaminante, con el agente influenciador del mal. Dios manifiesta y el linaje puro ha sido mezclado con los primeros en pecar de esta manera. Los príncipes, los gobernadores y líderes fueron los primeros en mezclarse. Dios pedía a su pueblo mantenerse puro. En la ley de Levítico se les establecía hasta para cuidarse de las impurezas. Las mujeres, cuando estaban en su periodo, tenían que cuidarse. Y había reglas para poder mantener la pureza. Los sacerdotes, los levitas, todos tenían desde el rango de arriba hacia abajo, tenían leyes para poder mantenerse en pureza, ser puros delante de Dios, ya que Dios así lo había establecido, que Él es un Dios puro, santo, limpio. Y vea qué interesante, iglesia. Dios pedía a su pueblo mantenerse puro, sin mezclarse, separado de las costumbres destructivas del mundo, separado de las costumbres contaminantes, separado de los agentes, separado de las atracciones que mezclan y contaminan. Ahora termino la enseñanza. ¿Ha oído usted la expresión o esa frase 100% puro? ¿Lo engañaron a usted con esa expresión? Pregunto yo. ¿Cayó usted en ese engaño, en esa trampa? Compró aquello, pagó aquello y después lo fue a probar. ¿Y ya para qué? ¿Ah? Vea qué interesante. La frase 100% puro dice que significa que un producto o sustancia está compuesto en su totalidad por un solo elemento, sin mezcla, sin alteración, sin aditivos, sin sustancias extrañas.
representa el máximo grado de autenticidad o limpieza de un material sin adulteración, puro. Refuerza que no existen elementos secundarios, diluyentes o impurezas. Mateo capítulo 5, verso 8. En las versiones antiguas, este texto dice: bienaventurados los de corazón puro. En las versiones antiguas, en el origen, en el original, este texto dice: bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. El salmista dice en uno de los salmos, dice y manifiesta: Señor, ¿quién entrará a tu tabernáculo? El puro de manos, dice, el puro de corazón. En las definiciones antiguas manifiesta esta palabra, porque manifiesta la pureza que Dios pide y exige que se establezca entre su pueblo, entre sus siervos. El libro de Tito, capítulo 1, verso 15, nos manifiesta el apóstol Pablo a su hijo Tito estas palabras y dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así termina el apóstol Pablo. Todas las cosas son puras para los puros, aquellos que caminan en la pureza, en la santidad. Hebreos dice que sin santidad, en otras versiones dice sin la pureza, nadie verá al Señor. Por eso el mensaje, el imperativo, el adjetivo de esta palabra: consérvate puro. Porque Dios viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. ¿Sabe que la ley prohibía a los hijos de Israel que pudieran tener ropa que no fuera, óigame bien, con la autenticidad y la pureza del 100%? Las ropas del sacerdote eran de lino fino, pura. No eran 50%, 30%. La marca original era pura, tenía que ser de lino fino. Y se les prohibía que ellos usaran ropa que no fuera, óigame bien, que contuviera la pureza que se establecía. Y no les sea permitido andar ropas de una tela y de otra tela. Por eso es cuando en aquella historia Jesús habla y pide que no es bueno que alguien venga y ponga en vestido nuevo paño viejo. No, pedía que tenía que ser siempre original, el 100% de la misma tela, el origen, la pureza tenía que venir en su vestimenta. La ley les establecía que debía de ser su vestimenta. Lo que usaban tenía que ser no made in, usted ya sabe, va, chinito, va. No, tenía que ser made in puro, verdaderamente. Tenía que tener esa garantía de esa pureza. ¿Sabe que había en la ley, se establecía que cuando algo no era puro provocaba picazón, hinchazón, alergias en la piel?
Vaya a Levíticos y vea cómo se lee la historia del cuidado de la ropa. Tenían que, porque cuando algo venía mezclado, algo venía ya con tintes aditivos, óigame bien, provocaba en la piel hinchazón, alergias, inflamación. Y le puede haber pasado a alguien haciendo real. Usted le mide 100%, ya sea poliéster o ya sea gabardina o ya sea, ¿qué le puedo decir de las telas, verdad? Y a la hora usted le da una picazón, una alergia que no lo aguanta, porque no estaba ya mezclada, no es 100%. Por eso la lana, cuando la sacaban de las ovejas, no las procesaban, no le daban esa mezcla para poder, como hoy, con el cuervito, no, ellos hacían que eso lo que sacaban era puro y que no llevaba agentes contaminantes para no provocar una contaminación en el cuerpo físico de la persona. Sus vestimentas tenían que ser, y mayormente las vestimentas del sacerdote, del sumo, tenían que pasar inspección para asegurarse de que eran verdaderamente puras. Iglesia, el llamado solemne del apóstol Pablo, no solamente para su hijo Timoteo en la fe, sino para nosotros, es para estos tiempos, para estos entornos en que vivimos, para este mundo en el cual vivimos, es el llamado a conservarnos puros en el trabajo, en la universidad, en la escuela, a cuidarse de las amistades, a cuidarse de las relaciones personales al interactuar con quién, si nos está llevando a contaminación, a perder los principios. Por eso Pablo habla y manifiesta que tengamos cuidado, porque muchas veces las malas costumbres corrompen los buenos principios, decía él. A cuidar, a conservarse puro, no solamente en nuestra forma de vestir, sino de hablar, en nuestra forma de caminar, de tratar. Es un llamado, no es fácil, pero Dios nos llama a poder que nos conservemos. Por eso el libro de Apocalipsis, cuando usted ve que termina casi al final, el capítulo 22 termina con esta definición de advertencia y manifiesta: el que es limpio, límpiese más; el que es puro, purifíquese más; y el que es inmundo, dice, si no se quiere limpiar ni purificar, pues hágase más inmundo. Así lo define el libro de Apocalipsis. No podemos estar mezclando, no podemos estar perdiendo la autenticidad de la pureza que Dios ha puesto en nuestros corazones, de la limpieza que Dios ha traído a nuestra vida, y dejar que el mundo la esté mezclando, la esté contaminando. No podemos estar permitiendo agentes contaminadores que quiten la pureza que Dios ha traído por la redención a nuestra vida. Consérvate puro, iglesia. Es el llamado para todos. Evita contaminarte. En otras versiones, evita contaminarte, evita ensuciarte. ¿Qué le puedo decir? Quiero que cierre sus ojos por unos momentos. Este es el llamado solemne, no solamente del apóstol Pablo,
sino de Dios para nuestras vidas. A que nos conservemos puros. Consérvate puro. Cuídate, guárdate. Evita lo contaminante. Evita mezclarte. No dejes que el linaje santo se mezcle con el linaje sucio. Si en esta noche hay alguien que siente que por X o por Y razón su vida no está pura delante de Dios, hoy el Señor hace un llamado a que te levantes, a que decidas en tu corazón, porque es una proposición de nuestra vida. Dice que Daniel y aquellos jóvenes propusieron en su corazón no contaminarse, o sea, no mezclarse con la comida del rey, no ser parte de ella. Es una decisión del corazón, de la mente, del hombre y de la mujer de Dios que anhelan cada día que Él siga purificando, santificando. Porque bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios, dice la definición de la parábola de las misericordias. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Oramos para que en el nombre de Jesús podamos entender este llamado solemne. Podamos, Señor, atender a este imperativo, a este adjetivo, Señor, que nos llama a través de este mensaje, de esta palabra, de esta exhortación, de este llamado del apóstol. Consérvate puro. Que nos ayude, Señor, a caminar en pureza. Pues tu palabra dice que para los puros todo es puro. Señor, bendice a tu iglesia, a tu pueblo en esta noche. Llévanos en bien, despídenos en paz. Y si alguno en esta noche, Señor, siente, Señor, que no está puro delante de ti, hoy, Señor, a través del perdón, a través de la humillación y del arrepentimiento, podemos ser purificados nuestros corazones. Y como dice el apóstol Pedro, purificar nuestras conciencias de todo aquello, Señor, que nos ha hecho pecar contra ti. Señor, redímenos. Trae limpieza, purificación y santificación, porque esta es la voluntad tuya, dice tu palabra, que os santifiquéis. Esta es la voluntad tuya, que os purifiqué. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu iglesia y tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos en bien y guárdanos. Y gracias por todo en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día domingo. Véngase preparado.